Buenas noches, mi nombre es Jennifer Rodríguez García, soy estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial y hoy vengo con ustedes a compartir 5 conceptos de la tarea 0 del curso de Física Electrónica. Comparto con ustedes mi identificación. Ya que estos 5 conceptos son muy fundamentales y las cuales vamos a estar viendo durante este semestre. Primeramente, tenemos los conceptos fundamentales de la física electrónica, los cuales vamos a ver es carga eléctrica. Segundo, tenemos diferencia de potencial. Tercero, intensidad de corriente. Cuarto, densidad de corriente. Y quinto, resistencia eléctrica. Entonces tenemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas interactúan entre sí de acuerdo a su tipo. Pueden ser positivas o negativas, como lo llamó Benjamin Franklin, y se mide en coulombs. Entonces tenemos las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se rechazan. La carga de un electrón es negativa y la carga de un protón es positiva. Corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperios. Se dice que matemáticamente es la relación entre corriente, la carga y el tiempo. Ya tenemos la ecuación. Dice que un amperio es igual a un coulomb sobre segundos. Diferencia de potencial. Voltaje. Desde la física, tensión o diferencia de potencial, y con sus siglas, dDp, que se define como el trabajo requerido para que una carga se mueva desde un punto A hasta un punto B cuando se sumerge en un campo eléctrico. Es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento. Su medida es en voltios. La diferencia de potencias dDp se puede calcular a partir de la siguiente forma, la que tenemos acá en esta parte. Aparte de estos voltajes, tenemos otros tipos, como el voltaje alterno. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es el más fácil de generar y transportar. Está el voltaje inducido, que sirve para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar diferencias de potencial. También tenemos el voltaje de corriente directa. Es usual en motores y baterías y se obtiene la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua. Tenemos el voltaje continuo, que es la corriente más pura que hay presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren del voltaje continuo. Tenemos la intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La unidad para medir la intensidad de corriente eléctrica es el amperio y se simboliza con la letra A. La fórmula para calcular la intensidad de la corriente es la siguiente. Tenemos intensidad de la corriente es igual a carga eléctrica expresada en coulombios sobre el tiempo expresado en segundos. Tenemos la densidad de corriente, la cual se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Fórmula para calcular la corriente eléctrica es densidad de corriente igual a corriente eléctrica sobre superficie. Tenemos la resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohms o ohmios. Se dice que una de las propiedades físicas de los materiales es su resistencia a la electricidad. Quiere decir que si la temperatura aumenta, pues va a aumentar la resistencia eléctrica también. Entonces la ecuación que representa es resistencia igual a coeficiente de resistividad longitud sobre área transversal. Ya tenemos la bibliografía de la cual se sacó la información anterior.
Muchas gracias por la atención prestada y espero que esto sea de agrado para cada uno de ustedes.